Se encuentra ya aquí con nosotros Juan Carlos, nuestro querido amigo Juan Carlos Morales. Es un honor tenerte aquí con nosotros hoy para hablar sobre un tema tan importante como es la historia y la fundación de nuestra querida Ibarra, San Miguel de Ibarra, especialmente en el contexto de nuestras fiestas. Ya, bienvenido, mi querido amigo. Bueno, muchas gracias. Siempre es importante hablar de Ibarra y recordarle a las personas que Ibarra no es solamente la fundación de 1606, ya voy a explicar por qué fue el hecho, sino también recordar que aquí existieron los antiguos pueblos originarios, es decir, los caranquis que florecieron del 1250 a 1550 y estuvieron ya presencia, digamos, desde el año 300, es decir, curiosamente los caranquis tienen más años que la propia fundación de Ibarra, ¿no? O sea, son milenarios. Y eso es importante porque sus descendientes y nosotros mismos somos también parte de ese legado. Recordarles a quienes nos escuchan que el ADN de los mestizos, que casi somos todos, el 53% es de pueblos originarios, es decir, de indígenas, 30 de ibéricos y 8% de afros. Entonces nuestra sangre también es parte de los caranquis. Eso para iniciar. Y luego, ¿por qué se funda Ibarra? Ahí te iba a decir, ¿no? ¿Cuál fue el contexto histórico en el que se fundó la ciudad de Ibarra en 1606? Ya, a diferencia de lo que se llaman las fundaciones de conquista, por ejemplo, Quito, cuando llegaban los castellanos, ibéricos o españoles, digamos, en la guerra, todo, Ibarra es fundada una de las últimas fundaciones coloniales. ¿Por qué? Porque es una ciudad comercial. Esa es la gran diferencia. Y se funda porque los textileros quiteños ya no eran españoles, puesto que Cristóbal de Troya, uno a veces en el imaginario cree que han venido en caballos los blancos a fundar Ibarra y que son españoles. No, Cristóbal de Troya, el fundador, es quiteño, pertenece a las élites quiteñas textiles y ellos se dieron cuenta que era mucho mejor tener una vía San Lorenzo que mandar los productos a Guayaquil. Entonces querían conectar Bogotá, Popayán, Ibarra, que se llama Puerto de Tierra, y San Lorenzo para por ahí sacar sus textiles. No olvidemos que lamentablemente nos tardamos 400 años en encontrar esa salida, ¿no? Porque está en mi libro que he traído que se llama Ibarra, Destino de Mar, precisamente por eso le puse el nombre del libro, ¿no? Ibarra, Destino de Mar, para recordarles que nos hemos olvidado del sueño de fundación, ¿no? Ya vamos a explicar por qué. Y terminando con esta idea, uno ve Popayán, ¿no? A veces ha ido la Ciudad Blanca, que es también como Ibarra, pero Popayán en esa época era un gran emporio, digamos, colonial, de una riqueza comercial, de minería y todo. Entonces tenía sentido unir Bogotá, Popayán, Ibarra y también Quito. Entonces ese es el eje comercial que se va. De hecho, en el libro que he traído hay una parte muy linda donde hablo y recupero el diario de viaje de Cristóbal de Troya después de un año que se funda la ciudad. Y él acude a Atacames y se enfrenta obviamente a los pueblos que vivían ahí, y hay un momento en que casi están por disputarse ese territorio y él escribe en ese diario lo importante que es la salida al mar. Entonces, este es el primer paso, y para concluir esta parte, decirles que fueron las élites de Guayaquil quienes durante toda la época colonial enviaban cartas vía sus presidentes de la Real Audiencia hacia España para decir que no construyan la carretera por San Lorenzo, porque por ahí iban a entrar los piratas. Entonces no es que en 1606 se funda Ibarra, ya existían múltiples pedidos para que se funde una ciudad que sea la conexión con el Océano Pacífico. Y al final podemos hablar luego de cuál es la mirada geopolítica que yo tengo para no pensar solamente en la salida al mar, al Pacífico, sino también a Manaos y también al Atlántico. No olvidemos una cosa que claro, como vivimos aquí en Ecuador, vivimos estos gobiernos que nos ha tocado en los últimos años, perdemos perspectiva geopolítica. Perú, este momento, si la gente pone en el buscador,
pone Puerto de Chancay. Es un mega puerto que está haciendo Perú con auspicio de China para unir desde Perú la Amazonía y luego Brasil. Entonces China y Perú ya están pensando en eso y nosotros dormidos como siempre. ¿Qué personajes históricos se destacaron en los primeros años de esta ciudad? ¿Cómo fue en 1606, ese 28 de septiembre? Bueno, mira, uno de los personajes que otra vez... la historia, ¿no? Como siempre sí, hablamos. Mira, uno de los personajes que curiosamente ha sido ni siquiera relevado en su verdadera importancia es la nieta del Inca Atahualpa, Juana Tabalipa. Ella donó los terrenos donde estamos ahora sentados, ¿no? Y debería haber, yo siempre digo, debería haber, en vez de la Camilo Ponce, que también tuvo terribles consecuencias de represión, ¿no? Un tipo de derecha que prácticamente no hizo nada por el país, tiene una avenida que se llama Camilo Ponce, y Juana Tabalipa, que donó los terrenos donde estamos, tiene una mera, claro, nieta de Atahualpa, ¿no? Una mera calle. Igual Nazacota Puento. Nazacota Puento hay una calle por ahí olvidada por Caranqui. Él resistió durante 17 años la invasión inca, o sea, se peleó con un imperio, bueno, además de sus aliados Quitus, Caranquis y Pastos, ¿no? Y claro, como este país es un racista, excluyente y todo, entonces ponen estos, entre comillas, nombres relumbrantes a las calles y desconocemos la historia, ¿no? Entonces, a mí me parece vital. Otro, obviamente, sin lugar a dudas, es Cristóbal de Troya. No olvidemos que él estuvo en la Revolución de las Alcabalas, ¿no? Con Belillo, que era su suegro. Es decir, que no estaba muy a favor de la monarquía, ¿no? Entonces, a veces en el imaginario creemos que es la ciudad de los blancos que han venido. Yo me sé reír cuando dicen la hidalga villa de los españoles. A ver, no, si eran las élites quiteñas textileras, o sea, porque ¿qué son los textileros? Los textileros son, luego de las encomiendas, que son los terrenos que dan por conquista a ciertas personas, ellos empiezan a tener sus obrajes, ¿no? Y textiles que eran muy buenos, los paños y todo. Y luego vamos a hablar cómo era Ibarra colonial. Entonces ellos son los que vinculan todo el tema de la salida al mar. Es decir, la fundación de Ibarra, a veces la gente cree erróneamente que aquí se ha fundado Ibarra para que vivan los blancos. No, a ver, primero, ¿quiénes pasaba el agua? ¿Quiénes cuidaban a los hijos? Porque encima eran bastante ociosos. Claro, es que en la mentalidad española había una cosa que se llama la hidalguía. Un hidalgo no era un aristócrata, sino era alguien que no pagaba ciertos impuestos de perchería, se llama. Pero en la mentalidad española, obsoleta, por supuesto, ellos tenían, y era denigrante topar con las manos la tierra, ¿no? Entonces muchos, y eso les ha quedado a los pobres hacendados. Tú más que yo conoces cuántos hijos de hacendados viven únicamente de los nombres y nunca se preocuparon de labrar las tierras de sus mayores. Esa es una de las causas sí, esa es una de las causas del atraso de Ibarra, ¿no? No dieron el paso a la generación que tenía que tomar esas tierras hacia la industria y todo eso. Y eso nos queda, esos residuos coloniales. Entonces, siguiendo este tema, hay otro personaje importantísimo, que es Cordero, que obviamente vendió, a diferencia de la nieta de Atahualpa, vendió los terrenos, pero también, obviamente, yo no tengo esa mirada, digamos, contradictoria. Creo que es importante las órdenes religiosas que vinieron, ¿no? Ahí estuvieron los primeros maestros. Sí, vinieron mercedarios, vinieron de otras órdenes. Y se me está yendo el nombre, que es con Z, el primer profesor de Ibarra, ¿no? Que hay una calle al lado del Coliseo Luis Leoro Franco. Entonces, mira, o sea, era tan importante que vinieron con un profesor, ¿no? Y lo que hacen después es obviamente repartir los solares y todo. Y como yo te digo, al año siguiente ya Cristóbal de Troya va a buscar la salida al mar.
Y este es el tema central que nos ha movido a los ibarreños durante 400 años. No hay que olvidar que, mira, en 1927, ¿qué año estamos ahora? Estamos 2024, ¿no es cierto? Hace casi 100 años, por la calle Bolívar, iban con el primer riel porque ya creían que iban a hacer la construcción del ferrocarril, que además fue una idea en primera instancia de García Moreno, ¿no? Y luego con una visión geopolítica, Eloy Alfaro, mira lo que es, ¿no? Eloy Alfaro quería construir el tren hasta Iquitos, es decir, una mirada geopolítica muy interesante. Y hasta 1957 pudimos inaugurar el tren. Y obviamente el odio y todo lo demás destrozaron la iniciativa del tren, ¿no? Entonces, claro, nosotros conocimos el tren hasta Salinas. Bueno, yo tuve la alegría de, muy joven, ir, yo tuve la alegría de conocer de Alaucía a Guayaquil, ¿no? A Durán, digamos, que era una maravilla. Y entonces estos creo que son los personajes importantísimos en la época colonial, ¿no? Y luego, obviamente, los personajes anónimos, los grandes mercaderes que existían en Ibarra. Ellos hacían su testamento y iban, durante un mes iban llevando los productos de acá. ¿Y sabes cuáles eran los productos? Eso lo dice Mario Chicala en 1740. Mario Chicala era un jesuita que llegó muy jovencito a Ibarra. Y él describe cómo era Ibarra, ¿no? Y hay una cosa muy, muy chistosa, ¿no? Dice, nos regalan, nos obsequian unos dulces en cajitas, ¿no? Que son las nogadas, claro. Y una cosa que siempre hemos hablado, y dice, dice, esta ciudad es tan primaveral y que al mediodía, luego de un almuerzo, nos quedamos dormidos, ¿no? Y claro, todo el mundo hace la siesta en Ibarra. ¿Por qué? Por el calor. Entonces, a veces cuando se hace una construcción, por ejemplo, di tú el parque que ahora se llama Ciudad Blanca, que tenía ese nombre horrible y ribombante de Centrica Boulevard, o sea, ni siquiera saben pronunciar francés. Mira, como no se entiende la historia, ¿qué se hizo ahí? O sea, canchas de básquet, de todo eso, alumbrado, cuando ese es un lugar, un poggio, ¿qué significa? Una vertiente que conecta primero a los pueblos ancestrales, ¿no? Si hubieran preguntado, no digo a mí, sino a un historiador, antropólogo, sociólogo, les habrían dicho que ese es un lugar ideal para construir el parque del agua. Ahora que estamos con esta cuestión del cambio climático, incendios y todo, nos seguimos llenando de canchas de básquet, ¿no? Y de cemento, o sea, que está bien que la gente juegue, pero también tiene que tener esas miradas ecológicas, ¿no? Esas miradas al medio ambiente. Haz cuenta que en la Loma de Guayabillas hagamos canchas de golf, ¿no? Entonces no tiene sentido. Y por eso es tan importante la historia, porque la historia no es solamente los hechos del pasado, sino cómo ese pasado influyen en nuestra realidad. Mira, los viajeros del siglo XIX, por ejemplo, ¿qué encontraron en Ibarra? Ellos miraron y descubrieron que tenía muchas fuentes de agua subterráneas, ¿no? Y hasta los nombres, ¿no? Yacu Calle, ¿qué significa? La calle del agua, ¿no? Y entonces... En esta época había, pues, el camino ahí, claro, que era puro pantano. Y ojalá sí, mira, yuyu, que es bonita la palabra, yuyu es hierba. Yuyucocha. Significa la laguna de las hierbas. Por eso los yuyus, ¿no? Entonces, claro, nosotros íbamos en esa agua helada y que era también parte de nuestra realidad. Entonces, no solamente las ciudades se construyen o se administran desde una visión de construcción agresiva de asfalto, sino teniendo en cuenta las dimensiones totales, ¿no? Yo, en este libro que justamente luego vamos a decir dónde las personas pueden encontrar, mira, yo al final pongo ¿cómo será Ibarra en el futuro? En un especial de National Geographic sobre las urbes, bueno, se consultó a varias personas y miren lo que dice, ¿no? El 70% de la población mundial vivirá en una ciudad en el 2050.
Y cito, ¿no? El proyecto permite que la ecología guíe el desarrollo. Veamos si eso está cumpliendo Ibarra. Se protegen las fuentes de agua. Dicho sea de paso, las aguas pertenecen a Angochagua, ¿no? Que son comunidades originarias. Y se diseñan sistemas para captarla, tratarla y reutilizarla. La energía es renovable y la ciudad se vuelve más habitable a pesar de la densidad de la población que aumenta. Mire, todos los desperdicios se convierten en recursos. Los alimentos se cultivan en forma local y sostenible. Estamos haciendo esto. Y luego que vamos a hablar, y esto nos va a unir a la primera idea, un tren de alta velocidad mejora la movilidad. No, la cultura y el patrimonio de una población cada vez más diversa reciben apoyos públicos. O sea, estamos haciendo todo lo contrario para hundirnos. No, la infraestructura no recurre al carbono y la economía es en esencia automatizada y en línea. Hablemos, obvio, la primera en soñar, si no, no habría Brasilia, diseñada por Oscar Niemeyer. Entonces, por ejemplo, el tren. Uno piensa en la nostalgia, ¿no es cierto? Dice, bueno, qué lindo, ya está el tren de regreso. No, 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 hay que pensar en el tren bala, ¿no? Así como tiene Japón. O sea, si alguna vez Estados Unidos tiene el tren y nosotros soñamos en tener un tren con el Eloy Alfaro, se logró ese propósito. Mira, de Quito a Guayaquil, sin el tren, se hacía 15 días. Y con el tren de Alfaro se hizo 70 horas. Entonces eso se llama la ruptura del espacio-tiempo. ¿Qué significa? Que tú puedes unir las regiones. Eso es tener una mirada geopolítica. Pensemos, no voy a decir porque aquí hay bastante que, como dicen, han de criticar, pero pensemos la infraestructura que se hizo hace 10 años, ¿no? Se invirtieron 8,000 millones de dólares, lo mismo que fue el atraco de 8,000 millones de dólares de la sucretización y el feriado bancario. 8,000 millones para carreteras. Y mira lo que pasaba. Tú y yo conocemos muy bien San Vicente y Bahía. Cuando uno llegaba a San Vicente y para pasar a Bahía, te tardabas 1 hora y media hasta que el auto llegue a la gabarra, te tomen el ticket, te baje, ¿no es cierto? Y cuando te atrasabas a las 7, yo vivía ahí haciendo un libro de los duendes, 3 horas por vuelta larga para llegar a Bahía de Caracas. Y yo tomé el cronómetro y medí. ¿Sabes cuánto tiempo es en el puente? En el puente debe estar unos 2 minutos. 4 minutos. Hace un poquito más. Ese es el espacio-tiempo. Entonces, este momento, nosotros, Ibarra, y yo siempre voy a decir en cada entrevista, aunque me digan temático, este momento estamos de Lumbaki. Lumbaki es, para la gente que no conoce, lo que está atrás de Mariana Costa, Zuleta y todo, es decir, la Amazonía. Estamos a 14 horas, yo me he ido, igual midiendo, cuando podíamos estar a 2 horas y media. ¿Y qué significa esto? Que Ibarra está encerrada. No solo Ibarra, cuando yo digo Ibarra, no estoy defendiendo únicamente la ciudad, sino la provincia. Estoy pensando en Otavalo, en Atuntaqui, en Cotacachi. No soy chauvinista, como a veces suelen ser algunas personas. Estoy pensando en la zona 1. Imbabura, junto a Cañar, que es pequeñito, es la única provincia que no tiene salida a la Amazonía. Entonces, imagínate, tú que de Ambato quieras ir a Baños. De Ambato a Baños está media hora. ¿Qué tal sin carretera? Yo conocí con mi familia a los 10 años, nos fuimos a Archidona, pero por Baños. Bueno, era un viaje, pero de locos, ¿no? Larguísimo. Larguísimo, y después de santiguarse en la Virgen de Agua Santa. Y ahora ¿a cuánto estamos de Archidona? Estamos a 3 horas y media, cuando estábamos a 2 días. Ese es el espacio-tiempo. Entonces, va todo el tiempo cambiando, ¿no? Y se van claro, entonces el tiempo se achica y además tenemos la posibilidad de que nuestros productos, porque por suerte somos absolutamente complementarios, nuestros productos puedan venderse y los productos de ellos también.
Te voy a poner un ejemplo. Cuando estuve en Manaus, estuve de Manaus a Belén do Pará, ellos compran la cebolla en Holanda, ¿no? Cuando podrían comprar la cebolla, qué sé yo, en Chimborazo o la papa en el Carche, ¿no? Entonces, además, Manaus es una población de 2.5 millones de personas, es una de las 20 ciudades más importantes para el comercio y además, mira, ya tiene mi edad, desde 1967, es decir, hace 57 años es zona franca. Y aquí soñando en el parque industrial. Y es porque no vemos la ciudad de manera geopolítica. Nos hemos quedado lamentablemente en esa idea colonial que seguimos manteniendo, que está muy bien las fiestas, obviamente, los pueblos necesitan fiestas, pero hay que sentarse a pensar la ciudad. ¿Cómo crees que influyó la cultura o las tradiciones indígenas en la Fundación y Desarrollo de Ibarra? Hemos hablado sobre todo lo que ha pasado, esta fundación que fue capetenada por Cristóbal de Troya, luego pasado todo como tú habías dicho, Juan, pero ¿cómo influyó esta cultura y las tradiciones en la Fundación y el Desarrollo de Ibarra? Pero absolutamente, absolutamente, porque primero los pueblos originarios, que son los caranquis, en este caso lo que nos corresponde, encontraron una cosa brillante que se llama la microverticalidad. Eso es investigado por John Murray. ¿Qué significa? Que nosotros podemos comerciar en los diversos pisos ecológicos en un solo día. Te voy a poner un ejemplo para que veas la influencia caranqui. Si uno va y se sirve un helado de paila, ¿no? Ya que estamos en Ibarra, y pide guanábana con mora, está pidiendo 550 metros la guanábana de Lita y 3.000 metros de mora de Castilla de Zuleta. Todo el país es eso, ¿no? Y mira, qué tan mayor influencia que el maíz. El maíz, los caranquis eran los señores de las tolas y los señores del maíz. Hace 6.000 años se domesticó este producto maravilloso y acabamos de pasar. Cotacachi y Otavalo, tomando Yamor y Jora. Eso es caranqui. Además mira, y hay otra vez los pisos ecológicos, con 7 tipos de granos, porque tú no puedes hacer una chicha con por ejemplo, está el chulpi, el morocho, a diversos pisos ecológicos. Y otra parte importantísima es la reciprocidad. A diferencia del individualismo occidental, eso se siente en las mingas. Cuando yo tengo un vecino que le mando un saludo, Fernando Imbaquingo, Diego Fernando Imbaquingo, mi compañero de colegio, digamos de escuela, pasa algo en la casa y pum, yo le digo, oye, Diego, ¿me puedes ayudar? Esa reciprocidad es caranqui. Cuando nosotros hacemos las mingas, ¿no? Y no es solo la minga de levanta una casa, en la fanesca está la minga. Claro, los granos. Las granos, o sea, cuando se reúne toda la familia a hacer la minga, eso es caranqui. Entonces, nuestra conciencia no es, somos mitad occidentales y mitad los pueblos andinos. No, lo que hacemos, tú que has estado en otros países y yo también, vemos la frialdad, la individualidad ahí, el que vive, vive y el que muere, muere. Entonces, ese legado andino de la reciprocidad, del sentido diferente de entender la vida, es un legado caranqui. A mí me da mucho, lamento mucho cuando, por ejemplo, en las celebraciones, ¿no? Cuando es en el obelisco, básicamente, no están los representantes de los pueblos originarios. Están los militares, que está muy bien que estén. Pero, a ver, si la nieta de Atahualpa nos dio la mitad de Ibarra, lo mínimo que podemos hacer es invitarle a una delegación de Angochagua, ¿no? Y que en Angochagua están 148 tolas caranquis. Tenemos que tener más respeto con las tolas. En Socapamba es terrible. Ojalá alguna vez se investigue quién fue la persona que autorizó para que se destruyan las tolas. Yo estoy tras la pista de eso, no, pero obviamente todavía no puedo decir. Porque eso es un atentado al patrimonio. Y hay que recuperar el tablón. Hay que hacer un pago justo, obviamente, al dueño. Pero ese es un sitio emblemático del pueblo caranqui. Y esos son los sentidos que nos dan la historia, porque cuando nosotros olvidamos nuestros orígenes, nos quedamos
solo que somos, entre comillas, blancos, fundadores de 1606, y que aquí no había nada, no podemos construir una memoria. Solo para darte un dato, España le pasa eso, ¿no? Al andaluz, es Andalucía. 8 siglos estuvieron los moros, o los árabes que se llaman allá, y la gente cree que son por poco de Castilla. No, yo tengo mi amiga que se llama Belén Amador. Le digo, oye, Amador es del Líbano, eres árabe. Y claro, luego hemos conversado y todo, dice, sí, en verdad, o sea, yo soy mora. Claro, sí, así nos toca. Miguel Juan Carlos, para ya ir terminando, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes sobre la importancia de conocer y valorar la historia de Ibarra? Bueno, antes que nada, obviamente les sugiero leer el libro, está en Bookstore, en la Laguna Mall, también aquí muy cerquita en la Bolívar y Pedro Moncayo, también está en la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está en el Centro Cultural Tahuandos de la calle Salinas, y estamos para la gente que nos está escuchando en Quito, muy pronto pueden visitar mi página juancarlosmoralesmejia.blogspot.com, y luego en las redes para que ellos puedan hacer un depósito y se les pueda enviar el libro a Quito, ¿no? Porque es necesario, más allá que yo haya escrito, y todos los libros son importantísimos, porque son la brújula que nos permiten entender estas cosas y no quedarnos dormidos, ¿no? Que es el propósito de los libros. Los libros son espíritus mágicos, ¿no? Cuando uno abre el libro, no va a hablar conmigo, pero va a hablar con Cristóbal de Troya, va a hablar con el padre Gibaja, que era, algún rato conversamos, quien pronosticó el desastre de Ibarra, y más que todo me interesa muchísimo que se plantee la visión geopolítica de la ciudad. Así es, queremos agradecer muchísimo a Juan Carlos por este recorrido fascinante por la historia de nuestra ciudad. Estamos seguros de que nuestros oyentes han disfrutado mucho esta conversación. Con esto cerramos nuestra programación del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, también suscribirse al canal de YouTube de FM Ritmo, y quienes nos escuchan también en nuestra radio 103.5. No olvidarse el reprise de este noticiero todos los días de lunes a viernes a las 20 horas. Nos vemos el día de mañana. Un saludo grande. Mi nombre es Paulina Puga Dávila. Me despido hasta el día de mañana.